Que Dios le bendiga, gracias por acompañarnos y formar parte de Iglesia en Casa. La forma en que Dios nos está permitiendo llegar hasta cada hogar, cada corazón. Y hoy tenemos un tema muy especial. Hoy queremos hablar sobre cómo enfrentar los temores, cómo seguir adelante en medio de, porque es que nadie dice que esto es fácil. Y yo sé que muchas veces los temores nos paralizan, nos frenan, nos detienen. Hay temores que vienen de otras personas, temores que vienen de nosotros mismos, ideas que nos hacemos, y hoy queremos aprovecharlo y quiero aprovechar el tiempo al máximo. Tenemos dos personas que nos están acompañando y voy a empezar con la de casa, una persona que ha caminado con mi persona por mucho tiempo, y hablo de Susi. Susi, que Dios me la bendiga, gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí. Es un privilegio, igual que siempre, ¿verdad? Estar sirviendo al Señor, y qué mejor que compartir con ustedes un poquitito de lo que ha sido los temores en mi vida. Gloria a Dios. Y también tengo el placer, el privilegio de que nos acompañe mi hermana Nancy Vargas, quien hoy está con nosotros. Nita, bienvenida. Muchas gracias, Luisito, y muchísimas gracias, bienvenidos a todos. Es un honor poder estar acá compartiendo con cada uno de ustedes. Por si las dudas le digo Nita, porque así le decimos a Nancy, Nita. Ok, vamos a poner el tema sobre la mesa. El versículo se encuentra en Romanos 8:37 y dice así: antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y hablar de que somos más que vencedores es comprender de que Dios nos lleva a una vida en victoria. Lo que pasa es que para decir que soy más que vencedor, tengo que pasar por las pruebas para llegar a ser un vencedor. No puedo decir, soy un vencedor, si no he tenido luchas, si no he enfrentado problemas, si no he vivido esto. Conozco a ambas, sé la trayectoria de ambas, tanto a nivel personal como ministerial, y sé que Dios ha venido construyendo sobre sus vidas. Quisiera que habláramos un momentico sobre cómo se puede empezar uno a fortalecer en el Señor con respecto en medio de los miedos o las debilidades, Nita. Bueno, una de las cosas que he tenido que vivir, que son diferentes desafíos, no solamente a nivel personal, sino ministerial, y también como mamá, como esposa, y algo que me ayuda a eliminar en algún momento los temores que puedo sentir en mi corazón es comprender que debo tener un entendimiento de que Dios está deseoso de trabajar en mi carácter. Entonces, una de las cosas que a veces tengo tantos temores de actuar, o tantos temores de hablar, o tantos temores de vivir incluso a nivel personal cosas que se viven fuera o incluso dentro del hogar o dentro de una iglesia, es tener esa perspectiva eterna, saber que Dios está formando mi carácter para algo más allá de lo que estoy viviendo en este momento, y que eso me da un valor diferente. Tal vez muchas veces estoy muy enfocada en lo que vivo aquí y el temor me puede paralizar, y pueden pasar años, o en algún momento de mi vida pasaron años, meses, días, tal vez escondida y tal vez con muchos temores de hacer muchas cosas, pero cuando tengo la comprensión de que estamos aquí de paso, de que es un tiempo temporal, pues eso me da como la fortaleza para poder tener mi confianza en el Señor y saber que en Cristo yo puedo romper muchísimas barreras que a mí me han atado desde niña, miedos o cosas que tal vez me pueden llenar de ansiedad o de temor, y saber que Él me tiene en este lugar con un propósito de servicio. Tener esa mentalidad de poder servir a otros me rompe un montón de esquemas, tal vez de la comodidad, ¿verdad? Yo podría estar más cómoda buscando cosas que me gusten muchísimo, o cosas que me hagan sentir muy tranquila, donde no me tenga que molestar. Pero cuando decido, bueno, voy a brincar un obstáculo, ¿verdad? Es un poco incómodo, hay que fortalecer. Es cuando tengo esa perspectiva eterna, que lo que estoy viviendo en este momento es un pequeño punto en comparación a la línea eterna que vamos a tener con Cristo. Y es que ese temor o esa situación muchas veces nos hace pensar que estamos más cómodos en donde nos encontramos. ¿Para qué me voy a esforzar más? Y lo que llamamos la zona de confort. Entonces estoy tranquilo aquí, no quiero hacer algo más, me preocupa. Sé que usted ha tenido que enfrentar ese tipo de temores. Tras de cámara, antes de que empezáramos, pues obviamente a cualquiera empieza con los nervios y todo, pero he podido ver
el crecimiento de Susi en muchas áreas, a nivel ministerial, dentro de la iglesia y como persona y como mujer. Y yo quisiera que usted nos comparta también un poquito de esa experiencia que usted ha vivido. Sí, en realidad yo he vivido muchos temores desde que estaba muy niña, el pensar que no podía realizarlo o que no era capaz, no era esa persona para realizar cualquier cosa, eran temores que venían a mi vida y muchas veces en mi niñez decidí no hacerlo porque me daba demasiado temor, entonces lo que hacía era echarme para atrás, poner muchas excusas, muchas trabas para no realizar eso que tanto me daba temor, pero cuando yo vengo a conocer al Señor y Él empieza a trabajar y a exigirme, Él empieza a invitarme a servirle, a compartir todo lo que yo he pasado, llega a ese punto en el que yo tengo que decidir, me echo para atrás, exactamente, y digo no, y llega el punto en el que yo le digo al pastor, no quiero porque no quiero salir de mi zona de confort, porque me da demasiado temor y no soy capaz. Pero viene el Señor a trabajar a mi vida y a hablar a mi corazón y a llenarme y empiezo a descansar en el Señor. Y cuando descanso en el Señor, encuentro la identidad de hija y creo que es el punto en el que yo tengo libertad. Cuando yo me doy cuenta que soy una hija de Dios y que si Él me llamó, Él me va a respaldar y Él cuida de mí. Que yo no le sirvo a la congregación, le sirvo a Él. Y que bien o mal, Él conoce mi corazón. Y es un reto para mí porque yo vengo y empiezo con mis temores y voy llevando hasta mis hijos en esos temores. Y veo a mi hija con los mismos temores y yo me doy cuenta, o sea, estoy haciendo las cosas mal, porque la estoy llevando a esos miedos míos, la estoy llevando a no servir, la estoy llevando a quedarse en casa, a no hacer las cosas por no salir de la comodidad, por no salir de esto. Y entonces vine a confrontar mi vida, porque no solamente estoy fallando como hija de Dios, estoy fallando como mamá, porque si no soy esforzada y no soy valiente, nunca voy a salir de esto. Perdón, ¿y qué es lo primero que toca en usted cuando viene ese temor? ¿Qué es lo ¿A dónde llega primero? ¿A su corazón? ¿A su mente? ¿A qué llega primero? A mi mente. Llega a mi mente y empiezo a pensar muchas cosas, que no voy a poder, que no nací para esto, que no soy la indicada, que puede hacerlo otra persona, ¿para qué tengo que hacerlo yo? Hasta llega un punto en el que yo le digo a Dios, ¿por qué me escogiste para esto si no soy capaz? No soy capaz de realizarlo, no soy capaz. Y Él con su amor empieza a decirme, si te escogí es porque yo sé que sí puedes hacerlo. Pero es un temor que uno lleva, que solamente descansar en Dios, confiar en Él, puede salir uno adelante. Yo siempre he dicho que Dios no llama a gente capacitada, sino que Dios capacita al que llama. Y es la forma en que Dios lo hace y eso nos da mayor tranquilidad de que podemos cometer errores, podemos equivocarnos, podemos fallar, pero que en medio del camino Dios va a hacer algo. Sé que ambas han tenido que aprender a ser más que vencedoras. Si tuvieran que contarme una experiencia donde tuvieron que enfrentarse a su mayor temor, esa incomodidad, salir de esa zona de confort y al final usted decir, fui vencedor en esto, ¿cuál sería, Anita? Sí, bueno, recuerdo que de mi casa, tal vez la que tenía menor capacidad para poder hablar en público era yo. Luisito lo sabe, yo siempre fui la más tímida, la más callada, la que nunca saludaba, la que nunca… Claro, en público, ¿verdad? Sí, en público. Bueno, sí, en público. Era un gran desafío para mí, no solo público con un montón de gente, sino tal vez una sola persona desconocida. Ya ese era un gran público para mí. Era un temor y un miedo, y cuando tenía mis 16 años más o menos, recuerdo muy bien que yo dije, Señor, yo no quiero ser así, tengo ganas de hablar en público y no puedo, me siento incapaz de poder enseñar algo, me siento incapaz de compartir, de saludar, de romper todo un hielo que hay. Y dije, Señor, yo quiero comenzar a compartir con las personas y a compartir de ti. Y recuerdo una experiencia que fue con Luis, exactamente, yo no sé si Luisito la recuerda, pero yo dije, a partir de hoy yo me voy a proponer, y en el nombre de Jesús, y hice una oración y con Dios, yo dije, yo voy a comenzar a romper esta barrera de poder hablar con personas que no son conocidas, que no son de confianza. Y Luisito me dice, Anita, vamos para que me acompañe a cortarme el cabello. Y yo, bueno, vamos.
y digo yo, esta es mi oportunidad. Y me fui con él y la señora se llamaba Mayra, la que le cortaba el cabello, y ella empezó a hablar y yo con aquel miedo, y yo dije, no, yo voy a hablar. Y me acuerdo que empecé a hacerle preguntas y ella me hacía preguntas y yo preguntas y ella preguntas. Y yo me acuerdo de ese día que para mí fue como una victoria, que yo dije, estoy hablando con alguien fuera de mi casa. Y cuando salí, Luis Eduardo me dice, Luis Eduardo es él, Luisito me dice, no, Nita, no la vuelvo a llevar conmigo porque usted sí que habla. Y para mí eso fue como, ¡ah! Pude hablar en medio de tanta timidez y en medio de tanta inseguridad. Y esto es algo que yo cuento, parece algo muy pequeño, pero para mí fue como haber roto una barrera de mucha timidez y que ahora pues Dios lo utiliza para poder llegar a muchas personas. Y son cosas que tal vez para otros parecen absurdas, tontas o sin importancia, pero para nosotros tal vez son cosas difíciles. En lo personal, uno de mis temores o una de mis incomodidades fue el estudio. Tal vez el darme cuenta que me costaba, cuando llegaba la hora de los exámenes, era un miedo, ¿verdad? Hasta que me di cuenta de que sí podía, que era capaz y que tenía la oportunidad, igual que todos los demás, de poder esforzarme y sacar muy buenas notas. No fue fácil. Tuve que esforzarme un poco más, concentrarme un poco más, pero al final pude encontrar una respuesta en el Señor. Eso es lo que nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Cuál sería su caso? Mi caso es, cuando yo vengo a conocer al Señor y ya viene discipulados y estudios bíblicos y todo eso, porque yo estoy acostumbrada a estar dentro de mi casa y no hablar, ni mucho menos leer en público, mucho menos compartir un tema ni buscar. Entonces, cuando el pastor me invita a entrar a discipulado, yo me pongo a pensar en todas las personas que están en el discipulado y empiezo a sacar en mi mente, es que ella está en la universidad, es que ella es preparada, es que esto y lo otro aquí, y me da demasiado temor. Entonces, yo tengo que escoger: o aprendo o me capacito para lo que ya Dios me había hablado, que era compartir con mujeres, compartir de su palabra, o me quedo en mi casa. Entonces yo le digo al pastor: ok, yo voy a entrar a discipulado, pero por favor no me ponga a leer, no me ponga a hablar en público porque me da demasiado susto. Y adivinen. Lo primero que hace. Lo primero que le digo es lo primero que hacía. Siempre me preguntaba. Entonces yo decía, bueno, la idea es prepararme para cuando él me pregunte, yo estar lista para poder contestar sin temor. Y así fui como 5 años, al punto de que pude meterme en el Ministerio de Alabanza, que era algo que yo amaba desde que yo estaba pequeñita, era poder cantar, poder adorar, pero jamás lo iba a hacer por mi miedo a hablar en público. Entonces, soltar mi zona de confort, de no hablar con nadie, a empezar a tener una conversación con todo aquel que se pusiera delante de mí, con todo aquel que el Señor me pusiera, no lo voy a hacer, pero aquí estoy. Amén, amén. Vamos a continuar con el tema, pero antes quiero que vea este pequeño video y espero que sea de bendición para sus vidas. ¿Tienes temor? ¿Te sientes con miedo o con aflicción? Pero, ¿sabías que la expresión no temas se menciona 365 veces en la Biblia? El Señor nos lo recuerda no 1, ni 2, ni 3, ni 4 veces, sino que 365 veces nos dice que debemos confiar en Él y no debemos temer, porque Él quiere que dependamos de Él todos los días de nuestra vida. Él quiere que pongas tu confianza en Él siempre, sin importar la circunstancia que estés pasando. Así que te invito a que confíes y descanses en el Señor todos los días de tu vida. Y como su palabra dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Recuerda, no temas. Estamos de vuelta, espero que haya sido bendición el video que acaba de observar, así como lo es para nosotros. Estamos hablando sobre el tema de salir de nuestra zona de confort, hacer las cosas aún cuando tenemos miedo. Y creo que esa ha sido la clave en su vida,
porque me parece que el miedo nunca ha dejado de existir. Me parece que el miedo nunca se ha ido, a pesar de que usted ha orado, le ha pedido dirección a Dios, el miedo siempre ha estado. Entonces la diferencia, el problema no es el miedo, el problema es que puedo hacerlo con miedo o no lo hago con miedo. Sí, yo creo que la diferencia está en lo que usted quiere hacer en el Señor. Si usted dice, no lo voy a hacer porque tengo demasiado temor, y se queda ahí y no arrebata esa bendición maravillosa que Dios tiene para usted, o dice, aún con temor, lo voy a hacer, y Él guía nuestros pasos. Cuando usted descansa en el Señor, cuando usted confía en el Señor y cree que Él tiene el control, que Él tiene el control de todo, que tiene el control de su vida y de lo que usted está realizando, usted empieza a descansar. Pero hasta el día de hoy, para mí, hablar en público es un temor. Sí, recuerdo muy bien la primera vez que a Jesús le tocó ministrar. Veníamos preparando el tema, hablando sobre esto, y le tocó la primera vez aquí al frente. Y bueno, como cualquier persona que está empezando, obviamente estaba nerviosa y todo, aún así lo hizo. No es la misma que lo hace hoy en día, totalmente es otra, y no es que ha tomado más confianza, es que creo que ha decidido creerle más al Señor y poner su mirada en el Señor. La palabra de Dios dice en Filipenses, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando la palabra de Dios dice todo, es porque es todo. Y yo creo que eso es lo que nos ayuda a salir adelante en medio de estas circunstancias. ¿Qué problemas ha tenido usted, Anita, en donde usted siente que el todo lo puedes en Cristo no ha sido tan fácil para usted? Que usted diga, ese versículo realmente me costó hacerlo vivo en mi vida, tal vez por mis pensamientos o mi forma de pensar. Sí, creo que uno de los mayores obstáculos soy yo misma. Definitivamente soy, como quien dice, mi peor enemiga. Cuando me encuentro conmigo frente a un espejo, lo único que trato de recordar es que debo depender totalmente del Señor, y esa dependencia me lleva a pensar en dos cosas muy importantes. Una es cuando la palabra nos enseña a que todo lo que hagamos debemos hacerlo para el Señor y no para los hombres, y no significa que uno no debe servir a las personas, porque Jesús nos enseñó a servir a los demás, pero cuando tenemos en el corazón que estamos sirviendo a Dios, nuestra capacidad tal vez cambia, nuestra forma de hacerlo cambia. Cuando estoy pensando que quiero agradar a alguien, puedo fallar, pero cuando sé que voy a agradar a mi Señor, eso me da un poder diferente y me ayuda a cumplir lo que me estoy proponiendo. Y lo otro es que veo a Jesús constantemente sirviendo durante todos sus años de ministerio, y hay una parte cuando ya Jesús no está y los discípulos dice que fueron llenos del Espíritu Santo, y dice que después de que fueron llenos del Espíritu Santo, ellos hablaban la palabra sin temor, con valor, o hay otras versiones que dicen que con denuedo, y eso es como un poder que no proviene de nosotros, sino que viene del Espíritu Santo. Entonces, constantemente yo sé que me encuentro al espejo y yo sé que Nancy no lo puede hacer. O sea, si yo lo intento, me voy a dar con pared porque yo sé mi incapacidad. Pero cuando digo, Señor, quiero hacer esto para ti, no quiero hacerlo para nadie más, y necesito tu Espíritu Santo para esto. Y recuerdo a sus discípulos y veo que ellos mismos comenzaron a hablar, y eran personas iletradas, ellos no sabían hablar en público, pero cuando ven a un Pedro hablando y predicando a un montón de personas y la gente se queda sorprendida como quien sabe hablar, la gente se sorprendía precisamente porque no estaban acostumbrados a que un pescador hablara de esa forma. No era Pedro. Al igual que no soy Nancy, sino, Señor, Espíritu Santo, sobre mí para poder hacer lo que tú me has enviado a hacer. Me gusta mucho y me llama la atención eso que dices de que yo me vuelvo mi enemigo. Pablo dice, cuídate de ti mismo, y ese es el problema mayor, porque tal vez tus hijos creen, tu esposo cree, el pastor cree, la iglesia cree, pero usted no cree. Y usted no cree que puede hacerlo, y todos los demás sí creemos que puede, pero tal vez usted no cree que puede hacerlo. Entonces viene lo que es la frustración, la tristeza, el no puedo, el detenerme y no querer hacerlo. Jesucristo conoce muy bien cuáles son nuestras áreas, sabe muy bien dónde tiene que trabajar, y creo que ahí es donde Él va a enfrentar. ¿Qué sucede cuando los hijos traen esta condición? ¿Sí? Cuando los hijos o alguno de los hijos repite el patrón de la mamá.
nos toca ser valientes y poder cambiar en ellos con amor lo que nosotros mismos hemos hecho en la vida de ellos. Porque, por ejemplo, Aisha es una mujer que no le gusta mucho estar con las personas, es tímida, pero tiene un don maravilloso que Dios le regaló. Entonces, yo con amor vengo a mostrarle a ella que yo sí puedo, y que si yo puedo, ella también puede, y que somos hijas de Dios, y que Dios nos tiene aquí con un propósito maravilloso. Entonces, ¿por qué perder eso tan maravilloso que Él tiene para nosotros por temor? Hay que enfrentarlo. Y me gusta mucho un versículo que está en el Salmo 34, que dice: busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Ese es mi versículo. Lema. Porque un día yo decía, encontraba muchos versículos y le decía a Aisha muchos versículos, pero todos eran de la boca para afuera. Vea esto, pero a mí no aplicaba. Y un día que yo le decía a Dios, no puedo más, creo que fue la primera vez que ministré todo para adentro y nada para afuera. Entonces hablaba así como: buenos días. Me sentí muy frustrada, y le dije al Señor: ya no puedo más. Y el Señor me regaló esa palabra. Y entendí que es buscarlo, pero es creer, y guiar a mis hijos creyendo en que Él tiene el control, en que Él todo lo puede, y que solo así vamos a salir adelante luchando y enfrentando cada uno de nuestros temores, porque temores hay muchos, no solamente el público, hay muchas áreas en su vida que le causan temor. Entonces, cada uno de los temores es así como logramos vencerlos. Nosotros hacemos grande nuestro temor, le damos fuerza. Creo que David tenía temor delante de Goliat, porque si tal vez él decía, bueno, él es más grande y todo. Lo que pasa es que creo que aún con todo su temor, confiaba más en el Señor, y su confianza lo hacía hablar, lo hacía creer y lo hacía confiar en lo que el Señor podía hacer. Entonces, Dios nos va a llamar siempre a hacer cosas nuevas y maravillosas, y a mí me encanta ver el proceso de las personas. En este caso hablo mucho de Susi porque Susi trabaja con nosotros. Si usted conociera a Susi, desde la esquina usted escucha la voz de Susi en su casa, porque Susi habla fuerte y tiene mucha fuerza, pero aquí es la voz de hormiga muchas veces, y se calla y todo, pero ha aprendido a creérsela, y cuando se la cree empiezan a suceder cosas maravillosas, y ese es el asunto, entender que no es mi capacidad, que no son mis fuerzas, sino que es el Señor, y que si el Señor me puso, no el pastor, no el líder, no el jefe, no el amigo, no el esposo, si Dios me puso donde me puso a hacer, es porque Él cree que yo puedo hacerlo y romper esas barreras hacia donde vamos. ¿Algo más que quieras compartir, Nita, con respecto a esto? Sí, pienso que lo último tal vez puede ser que el Señor nos lleva a negarnos a nosotros mismos, y esto, bueno, mucho es en una entrega total a Él. Muchas veces somos nosotros quienes queremos brillar, o el mundo nos enseña que nosotros debemos brillar o debemos estar en el centro del escenario, pero realmente nosotros no estamos contando nuestra historia, estamos contando la historia de uno que fue que murió en la cruz por nosotros, es Jesús. Entonces, cuando nosotros nos hacemos a un lado de ese centro del escenario y ponemos a Cristo ahí, sabemos que el que va a brillar es Él. Entonces, cuando nos negamos, morimos a nosotros mismos, tomamos esta cruz y comenzamos a decir: Señor, ok, nos has dado tantas cosas en tu palabra, y hay tantas personas que necesitan oír y escuchar y vivir lo que yo estoy aprendiendo de ti. Entonces, quitarme del centro del escenario me ha sido útil para saber que el único que debe brillar es Cristo, y Él es el que se encarga de todo lo demás en medio de mis incapacidades. Y cuando nos olvidamos de que es Cristo el que nos da, nos puede pasar las de Elías, que terminamos metidos en una cueva, llenos de temor y de miedo, por algo tan insignificante, después de haber hecho cosas tan maravillosas. Lamentablemente el tiempo ha avanzado y tenemos que ir cerrando el tema que estamos hablando, pero yo les agradezco mucho por acompañarnos, por estar con nosotros.
¿Qué último consejo le darían ustedes a las personas que nos están viendo en este momento? ¿Su? Bueno, mi mayor consejo es nunca deje de hacer algo por temor. Siempre haga lo que usted desea y siente en su corazón que el Señor la llama a hacer, aún con su temor. Y Él va a ayudarlo, la va a guiar. No se prive nunca de hacer algo maravilloso por miedo a algo. Porque yo estuve varios tiempo así, diciendo no, y perdí tanto, que ahora que yo he pasado el proceso, ahora que yo entiendo lo que Dios ha querido y ha tratado en mi vida, y yo puedo hacerlo con más libertad, puedo hacerlo, yo digo, si nunca hubiera tomado la decisión de enfrentar mis temores y decir, yo puedo hacerlo, estaría en mi casa, y todavía peor, porque con temores y sintiendo que no estoy haciendo la voluntad del Padre. Entonces nunca se prive de hacer lo que está llamada a hacer por un temor. Amén. Nita. Sí. Bueno, tal vez mi consejo es que nunca olvidemos que somos llamados, que la palabra de Dios dice que somos peregrinos y extranjeros en esta tierra. El tiempo que vivimos acá es demasiado corto. En algún momento ya no vamos a estar acá. Entonces, todo lo que puedas aprovechar para hacer el día de hoy, para poder llevar luz a otras personas, hazlo. Dios está poniendo algo en tu corazón, hazlo. No te esperes a mañana, no te esperes al otro mes, no te esperes a estar preparado, porque tal vez la preparación va a ser en medio de un proceso que va a implicar un montón de desafíos todos los días. Y simplemente decir, Señor, acá estoy. No hay nada más lindo que ser utilizado como un instrumento en las manos de Dios para llevar vida y luz y esperanza a todas las personas que están a nuestro alrededor. Amén. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Y creo que es la clave para seguir adelante. Esforzarnos en lo que nos corresponde y ser valientes creyendo que nuestra fortaleza, nuestra victoria, nuestro gozo, nuestra alegría viene del Señor, quien hace posible lo imposible para nosotros. Gracias por acompañarnos y por estar con nosotros. Continúa ahí con su familia y que Dios les continúe bendiciendo. Saludos.